Bendiciones a todos. Estamos ya en la recta final de este mes de septiembre, último miércoles del año, y queremos hacer una corta reflexión sobre la importancia de la honra hacia los pastores. Este tema tiene bastante importancia y relevancia por múltiples razones, pero para no hablar de las múltiples causas o razones, vamos a enfocarnos en algunos principios bíblicos que aparecen en la Escritura que son tan importantes para el conocimiento del pueblo de Dios y aquellos que aman a Dios y que son parte de la iglesia. Oramos allí donde estás, amantísimo Dios, te pedimos que bendigas tu palabra y que la misma sea prosperada en los corazones de todos los que nos escuchan, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a hablar de por lo menos 3 a 4 aspectos que son muy importantes sobre la forma en la cual nosotros debemos de comportarnos, de honrar a los pastores. Para ello, vamos a estar enumerando como número 1, la honra a los pastores se logra a través de apoyarlos en la visión del ministerio. Esto es muy importante. Apoyándolos. Cuando hablamos de apoyándolos, es muy vaga a veces la opinión y los comentarios de personas que se enojan con sus pastores porque el pastor no tomó en consideración una opinión, una manera de pensar de la persona. Recordemos siempre esto. Nosotros no podemos ser tan sensibles y tener, como suelen decir de los boxeadores, que tienen buenas pegadas, pero una quijada de cristal. Cualquiera cosita hace que las personas a veces se sientan heridas, porque tal vez el pastor no le prestó la importancia que la persona tenía referente a aquel consejo de la persona. A veces suele pasar, estando en casa, el hijo le dice al padre: padre, necesito una lacto que sea de profesional, o sea, una pro, que la misma tenga por lo menos una memoria RAM, por decirlo mínimo, de unos 8 RAM, mínimo. Que la misma sea, que tenga 1 tera. Que ella tenga, por mencionar, vamos a ver, un Core 7. Y empieza a pedirle que sea Windows 10, a pedirle una exigencia al padre, donde empieza a decirle al padre, bueno, y que esta laptop tenga por lo menos una garantía de 3 años, porque le voy a meter archivos pesados. La necesito urgente, recuerde que son mis estudios. Y el hijo quiere eso de hoy para mañana, pero el padre tiene enfrente los pagos de las diferentes obligaciones que van más allá. Solamente, por decirlo de esta forma, el alimento que está por encima de cualquier otra cosa. ¿Cómo puede una persona ir a laborar si no tiene para pagar ni siquiera el transporte o echarle combustible al automóvil? Entonces llega un momento que a veces no se puede comprar eso en el momento porque hay otras prioridades. Se puede trabajar de otra forma, comprando una de segunda o buscando alternativas. No puedes trabajar en una pequeña, por decirlo, tablet o en tu celular por mientras, y vamos ahorrando para comprarla, etcétera. Pero el hijo se molesta, su deseo de seguir estudiando la carrera se va al suelo, porque siente que el padre no está atendiendo su necesidad. Pero él no se está poniendo en el lugar del padre, que tiene una mirada macro de los asuntos que son relevantes, cuando él solo está enfocándose en algo micro que es muy importante para él, pero que esa no es la prioridad número 1. Y tampoco el padre está hablando de desatenderse. Y suele así, que a veces hay personas que de pronto ven las cosas de otra forma. Si el pastor dice culto los lunes, por ejemplo, de oración, miércoles de enseñanza, los viernes forma de decir evangelismo, y un domingo estaríamos hablando de un tema congregacional, de un tema doctrinal tal vez. Y suele alguien, pero ¿por qué tiene que ser lunes, miércoles, viernes y domingo? ¿Por qué mejor no se hacen martes, jueves y sábado?
porque de repente esa persona está concibiendo la idea de que en una determinada iglesia eso está funcionando, o porque esa persona ve que los días viernes no puede asistir y siente que eso está chocando con el hecho de congregarse. Entonces la persona da una sugerencia, una opinión, y el pastor dice: no, los cultos se van a mantener miércoles, viernes y domingo. Es opcional el lunes para la oración, para aquellos que de pronto vengan a ese tiempo de 1 o 2 horas de oración, donde no va a haber una exposición de la palabra. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? La persona se puede sentir herida y dice: ya yo no le digo más nada al pastor porque lo que yo le digo no lo considera. Ahora, ese es un error, falta de madurez, porque aunque uno no entienda esto, siempre cada opinión, cada consejo llega a ser evaluado, tal vez no en ese momento, más adelante, por cualquier pastor. Y hablo de cualquier pastor porque, repito, muchos de los pastores a veces se sienten solos porque no hay personas que realmente estén apoyando, por decirlo de esta manera, la visión que ha sido centrada. Entonces llega un tiempo donde eso se comparte a otra persona y se va hacia otra persona, y llega un momento que se formó algo que todos entonces vamos a manejar, y serían las discrepancias por la falta no solamente de madurez en esta persona, en entender que si no se puede, no se puede, o si no se acepta, no se acepta, que su deber es apoyar la visión, y crea una forma de división. ¿Por qué? Porque la palabra di es dos, y visión significa que harían o existirían dos visiones en vez de una. Si tú amas a la iglesia, si tú amas a tus pastores, si tú amas a las personas que están presidiendo, tu deber no es causar discrepancia ni división, sino ser lo suficientemente maduro para no sentirte enojado, molesto, afectado, porque tu opinión no fue tomada en cuenta en el momento. Lo que debes de hacer es de sumarte y apoyar a las personas que están presidiendo. Recuerda, esto es madurez espiritual. Y las personas que siempre, aunque tengan buenas intenciones, no pueden darse el lujo de ser como el boxeador, que tienen buena pegada, pero una quijada de cristal. ¿Cómo está tu quijada en esta hora? Vamos a leer una cita bíblica. Anotémosla allí. Primera de Timoteo 5, 17 al versículo 18. Y en esta cita bíblica se habla a los ancianos, para ir resumiendo. Dice que deben de ser considerados dignos de amplios honorarios, especialmente aquellos que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Y luego el apóstol Pablo apunta diciendo: no pondrás bozal al buey que trilla, y el trabajador es digno de su salario. Hay muchas cosas que se pueden abarcar en este solo punto, y esta es una reflexión corta, no un mensaje que vamos a utilizar de seccionarlos en 5 o 6 partes para predicar por lo menos 6 horas. Pero debe de existir un grado también de preocupación y de madurez en cuanto no solamente a la idea de apoyarlos en el ministerio, sino apoyarlos de acuerdo a las necesidades que ellos puedan tener en el momento. Se imagina si un pastor no trabaja o labora en una empresa privada o pública, tal vez como lo hace usted, y a través de esta pandemia sus únicos ingresos era el salario pastoral o esa remuneración que un par de líderes tal vez, o unas normas del concilio, le han dado como muestra del aprecio que se le tiene, que es su contribución o es su honorario. Usted se imagina si ha dejado de recibirlo. Entonces llega a una parte en la vida donde no solamente tenemos que apoyar la parte de la programación establecida, sino en todo momento en los aspectos que tienen que ver relacionados también con las otras áreas, llámese económica, donde estas ingieren un papel determinante para que el mismo pueda seguir adelante. Recuerda, no pondrá bozal al buey que trilla, y el trabajador es digno de su salario. La palabra de Dios también nos habla en otro texto de la Biblia, como Primera de Corintios capítulo 9, versículos 14, y dice que los que proclaman el Evangelio, que también se ganen la vida por el Evangelio. Esto yo creo que
debe de ser considerado en tres aspectos. Si tú consideras que tus pastores, que tus líderes inmediatos, que ese obispo o esa persona que te está pastoreando, si tú lo consideras que él es un buen líder, si tú ves que él se dedica a la predicación y a la enseñanza, si tú visualizas en la vida de él que tú eres parte de la iglesia para ayudarlo a que la obra del Señor avance, también tienes que ser consciente que la tarea del pastor no es solamente hacer todo eso y cuidar del rebaño, sino también de recibir ese beneficio que debe de ser entregado por parte de los que él está presidiendo. Así que gran beneficio haces tú cuando ayudas a tus pastores en el trabajo de la iglesia, cuando te involucras en el servicio, pero también cuando das tus ofrendas y tus diezmos para que la obra del Señor avance. Esto tomémoslo en cuenta. Número 2. Otra forma de poder honrarlos y que es muy importante es estar en medio de la defensa de ellos. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo número 7. Léalo allí en un momento, léalo allí, saque su Biblia, su Biblia. Y usted se va a dar cuenta que ahí hay un argumento donde el apóstol Pablo está autodefendiéndose acerca del ataque de muchas personas, que no estamos hablando solamente de personas externas, sino de personas internas. Y es la parte donde algunos deben de tener un grado de madurez. Y esta palabra es muy importante, porque tú eres o no eres, o estás con o estás en contra. Entonces a veces hay personas que parecieran que no se definen. Hoy le van a un equipo determinado, por mencionar de esta forma, por dar un ejemplo. Hoy apoyan a la selección de Panamá. Si la selección de Panamá pierde, dice, ya yo no quiero saber más de esta selección. Yo mejor me voy con la selección de Estados Unidos. Después si la selección de Estados Unidos pierde, no, yo no me voy de esta selección. Yo prefiero apoyar la selección de Colombia. O sea, hay personas que no tienen una determinación, y aunque esto es chistoso, viéndolo del plano de vista, acerca de que hay una persona que tiene este tipo de variación, y que lo vamos a ver cuando la persona está orando, que Dios mismo dice que el que fluctúa, que el de doble andar, que hoy se motiva y mañana está desmotivado, dice no espera recibir nada de él. Y de la misma manera deben de haber personas que deben de estar conscientes que tu trabajo y tu deber no es atacar a tus pastores, sino defenderlos. Y siempre van a haber personas que por naturaleza, que por su forma de ser, pueden ser personas que el día de mañana no tienen esa educación, no tienen ese atrevimiento, no saben utilizar las palabras adecuadas para hacer una pregunta lógica, sino que comparten algunos criterios con otras personas que no tienen nada que ver, y estos criterios llegan a mal confundirse o mal transmitirse después, y de la manera en la cual esto termina es en una situación donde se puede dar una disciplina, una amonestación severa, o simplemente, para decir de esta forma, la relación que unía entre ese miembro y ese pastor se ve rota por la carencia de prudencia. Entonces hay cosas que uno debe de manejarlo directamente con la persona, en este caso, llámese su pastor, llámese su pastora, llámese aquella persona a la cual usted tiene que guardar, defender, amar, querer respetar, como usted quiera decirle. Basta y suficientemente son los ataques que las personas reciben de afuera para que usted sea uno de los que internamente sea como parte del caballo de Troya. Así que tengamos presente que no logramos ningún beneficio cuando prestamos nuestros oídos a aquellas personas que quieren de una manera desacreditar, hablar mal, murmurar o dar una opinión de que no estoy de acuerdo o que me parece. Hay que ser transparente en esto, y hay que llegar a un punto de madurez y de reflexión. ¿Qué bien gano yo con permitir que mis oídos escuchen las voces de quienes no tengo que escuchar? Jesús decía, mis ovejas oyen mi voz y me siguen,
Y Pablo atravesó un cuadro donde tuvo que abrir su boca y decirle a la gente, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 7, donde su forma de percibir las cosas es que estos no estaban actuando con la madurez necesaria. Así que les repito, allí donde tú estás, hay muchas formas de honrar a tus pastores. Primero, apoyándolos en el ministerio, apoyándolos en cuanto a su vida personal o privada, apoyándolos en cuanto a la defensa, y utilizaré uno último porque son muchos aspectos, y este es muy importante. Tal vez no me va a escuchar directamente en el tiempo porque estoy grabando esto 1 hora antes de ser transmitido, pero usted puede honrar a sus pastores amándolos. Qué bello es cuando el hijo ve llegar a papá y le dice: papá, ¿qué me trajiste? Papá, ¿qué me compraste? Y hablo de niños. Papá, cómprame tal cosa. Papá, tráeme una soda, tráeme un chihui, tráeme un juguete, cómprame un carro, cómprame una muñequita, cómprame esto, cómprame lo otro. Y es muy importante para un padre llegar a su hijo y hacerle sonreír, y en el momento y en el tiempo que se pueda, darle lo que le pide. Pero pensemos que este niño solamente tiene unas manos extendidas para solo decirle: papá, dame. Y el día que el papá no le lleva algo, le dice: ya no te quiero, no te amo. Nos damos cuenta que hay una formación en deterioro, porque ese niño no debe de amar a ese padre solo por lo que él le da, sino por lo que él es. Y de la misma manera, si la gente se aparta de Dios, se aleja de Dios, habiéndolo conocido, involucra el amor que se le tenía hacia Dios. Los pastores no son seres perfectos y tampoco son personas que van a lograr gozar de esa familiaridad, porque esto lo va a comprometer en muchos casos a que las personas pierdan no solamente la posición que esta persona tiene, sino que el día de mañana llegan a verlo como cualquier persona humanamente normal. Pero no es así. Tus padres no son normales en tu vida, son tus modelos a seguir, son la gente que Dios te ha dado, que tú tienes que amar, que tienes que honrar y tienes que respetar. Cómo tú ves a tus pastores no lo sé, pero si no los puedes ver con amor, porque ellos vigilan por tu alma, es tiempo de que reflexiones y madures. ¿Cómo tratas tú a las personas que amas? Sería la pregunta. ¿Cómo tratas tú a las personas cuando tú sientes un apego especial hacia ellos? La Biblia dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 3 que debemos de considerar altamente el amor por causa del trabajo que ellos presentan. Considerémoslos. Hace poco en Panamá se estuvo celebrando en el mes de septiembre el Día del Pastor. ¿Qué hiciste tú por tus pastores? Los llamaste, los felicitaste, les invitaste una comida, le hiciste un regalo. Tal vez solamente lo más importante serían palabras para decirle lo importante que ha sido en tu vida. Pero hay personas que ni siquiera saben o desconocen cuándo es la fecha de su pastor, cuándo es el día que se celebra internacionalmente el Día de la Pastoral. Y la razón es porque no les interesa. Entonces, si a ti te interesan tus pastores, recuérdalos, apoyarlos en la obra, apoyarlos en su economía, que es su vida personal y privada. Defiéndelos. Por en tercer lugar, ámalos por sobre todas las cosas. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto para un corto mensaje donde seguiremos edificando a la iglesia del Señor. Bendiciones a todos.